Jesucristo recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino, curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver la cantidad de gente, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Le dijo a sus discípulos: la mies es abundante, los trabajadores son pocos, rueguen al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 35, al capítulo 10, verso 1, 6 al 8. Jesucristo, el Hijo de Dios, predica un cristianismo pero con misericordia. Se puede decir perfectamente que existe el cristianismo, pero si no tiene misericordia, deja de ser cristianismo. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 3 de diciembre, año 2022. Cristianismo sí, pero con misericordia. Nuestro santo para hoy, San Francisco Javier. San Francisco Javier es el personaje paradigmático, sacerdote jesuita, un misionero español, ubicado por allá en el siglo XVI de la historia de España, el gigante de la historia de las misiones. Ese es San Francisco Javier, el gigante misionero. Tenía un ímpetu evangelizador y le encantaba servirle a los demás, enseñar, educar, formar. Llegó a la India, llegó al Japón y llegó a la China continental. Los historiadores, cuando hablan de él, dicen que era un ambicioso estudiante universitario, un grande, un gigante de la evangelización. Estudió en París, en la universidad, en París, en Francia, y tuvo como compañero al jesuita Pedro Fabri, quien lo puso en contacto con San Ignacio de Loyola y entró a la comunidad de los padres jesuitas. Interesante nuestro santo, San Francisco Javier. ¿Cómo aprenderle a Jesús de Nazaret a vivir una religión católica, a vivir un cristianismo, pero con misericordia? Sin misericordia no existe religión católica. La máxima expresión del apostolado de Jesús de Nazaret es un misionero de la misericordia. Esa palabra misericordia es una palabra bien interesante, miserere cordis, como para decirle a una persona: aprenda a vivir la religión, primero metiéndose en los zapatos de las demás personas. El dolor, el sufrimiento, lo que significan las demás personas, aprenda a vivir una religión católica con misericordia, al estilo de Jesús de Nazaret, siempre dándole la mano a los demás, sirviéndole a los demás. Toda la predicación de Jesús de Nazaret tiene como base el amor y la misericordia con las demás personas. Luego, una persona que practica la religión católica y no está interesada en tener misericordia de los demás, está desubicada de religión. La bienaventuranza está en el centro de la predicación de Jesús de Nazaret. Basta darse un vueltazo por ese capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y entender que una persona será bienaventurada, aquella persona que haga la voluntad de Dios. Jesucristo recoge en las bienaventuranzas las promesas de Abraham y las ordena hacia el reino de Dios.
Los milagros del Maestro de Nazaret, ¿qué es lo que permiten ver cuando uno lee todos los milagros de Jesucristo en una Biblia? Permiten ver el rostro amoroso y misericordioso de Dios. Luego uno puede decir sin lugar a equivocarse que la personalidad del Salvador del mundo tiene un sello que se llama la misericordia. ¿Y qué es misericordia para Jesucristo? Es el trato compasivo con las demás personas, sin tener en cuenta los méritos de las personas, su posición social, o creer que esa persona se lo merece y los demás no se merecen que yo le tenga misericordia. O hagámosle el favor a este porque es el hijo de tal y a este no. No. Jesucristo le dio la mano a todos los que se le acercaron. Jesucristo practica la misericordia con el que la necesite. Sería interesante ese capítulo 9, verso 13 del Evangelio según San Mateo, lo que le pide Jesucristo a todas aquellas personas que practican la religión católica. Pide Jesucristo misericordia y no sacrificios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí está una religión bien bonita, bien avanzada, bien de trabajo social. Vivir una religión católica con misericordia y una religión católica dándole la mano a los pecadores. Entonces, la misión, ¿cuál sería? Hacer lo que dijo y lo que hizo Jesús de Nazaret. Esa es la perfecta religión. Cuando una persona se dedica a hacer lo que hizo el Maestro, pensar como el Maestro, ejecutar lo que hizo el Maestro. Pregunta, ¿y qué hizo el Maestro? Sanar y perdonar. Son los típicos gestos de la personalidad de Jesús: acoger, ser comprensivo, perdonar, mostrar la bondad de Dios. Jesús perdona y convierte a los pecadores. Jesús sana y eso es un elemento esencial de la misión. Por ejemplo, en el diario de Santa Faustina aparece el llamado de Dios a practicar y vivir la fe según el código de la misericordia. Oigan lo que decía Santa Faustina: no puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Existen tres obras de misericordia. La primera es la acción, la segunda es la palabra y la tercera es la oración. El Papa Francisco afirma que no existe cristianismo sin misericordia. Bien interesante el Papa Francisco. Si no hay misericordia, no hay cristianismo, no hay religión. Estamos como perdiendo el tiempo. Cristianismo sí, pero con misericordia con las demás personas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,